Bendiciones a todos, mis queridos hermanos. Es día de adoración a Dios y hemos de rendirle culto con gozo y gratitud por todas sus misericordias, que son muchísimas. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar haciendo una oración, poniendo este tiempo, esta exposición de su palabra en las manos del Señor, para que sea Él el que nos hable a cada uno en particular y quien se lleve la gloria y la honra, porque Él es el único que la merece. Oremos, hermanos. Padre del cielo, gracias por este nuevo día que nos has dado para poder glorificar tu nombre. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Estamos agradecidos a ti por tantas bendiciones como de ti recibimos cada día. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú dispongas nuestros corazones a fin de que podamos recibir tu palabra con alegría, con gozo en nuestro corazón y con disposición de llevarla a ponerla por obra. Señor, que tú nos hables a cada uno en particular. Que tú toques nuestros corazones y que tu palabra produzca en nosotros el efecto que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, como saben, yo estoy compartiendo la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y hoy nos toca el capítulo 1, versículos del 19 al 20. Filipenses, capítulo 1, 19 y 20. Espero que ya estén listos con un corazón abierto para recibir la palabra del Señor. Ahí el apóstol Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hasta aquí la palabra del Señor. Porque sé, dice Pablo en este pasaje que acabamos de leer, en ocasiones Dios nos da una clara impresión de lo que sucederá. Pablo afirma aquí que él estaba seguro de que Dios lo libraría de la cárcel. Es decir, demostraría la falsedad de las acusaciones que había contra él. Esa certeza, esa seguridad que tenía Pablo, bueno, él sabía que la iglesia estaba orando por él, pero además habla de la suministración, es decir, de la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Hablaremos justamente de estas cosas a fin de entender bien la palabra de Dios para no acabar malinterpretando las Sagradas Escrituras como otros hacen. Muchos creyentes dicen: yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios me sacará de este problema, de esta situación. Yo sé que Dios me va a proveer para lo que deseo. Yo sé que todos en alguna ocasión nos hemos expresado de esa forma. Yo sé que Dios va a hacer esto o aquello. Y también lo hemos oído en multitud de ocasiones en otras personas. En el fondo, es la expresión de un deseo, más que una certeza. Pablo dice en el versículo 20 que acabamos de leer: conforme a mi anhelo. ¿Por qué este tema es importante? ¿Por qué este asunto debe ser importante? Bueno, pues porque tiene que ver con lo que nosotros esperamos que ocurra cuando oramos, con lo que esperamos que Dios haga. Por eso es importante. Algunas personas afirman que si tú tienes fe, Dios hará todo aquello que tú le pidas. Si tienes fe, tú
puedes estar seguro de que Dios hará todo lo que tú le pidas. El problema con declaraciones como esa, el problema con esa postura, es que convierte a nuestra fe en soberana y a Dios en nuestro particular genio de la lámpara, que nos debe conceder siempre todos los deseos de nuestro corazón. Si tú crees eso, en realidad estás tratando de manipular a Dios. Eres un manipulador tan grande que incluso pretendes manipular al propio Dios, en cuyo caso tú te estás poniendo en el lugar de Dios, el creador, y Dios acabaría ocupando el lugar de un simple mozo a tu servicio, es decir, un criado, un sirviente. Los que creen eso toman textos como este para que, malinterpretado desde luego, ¿no? Pero usan este tipo de texto porque les parece a ellos que les da la razón para mantener esa postura. Digo parece porque en realidad no es así. Vamos a ver, por ejemplo, un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, donde vemos que Dios está conversando con Moisés. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 14. Éxodo capítulo 32, vamos a buscarlo, versículo del 7 al 14. Aquí dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande, le dice el Señor a Moisés. Y entonces Moisés oró en presencia del Señor, su Dios, y dijo: oh Dios, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia y daré a vuestra descendencia, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Bueno, después de que Moisés dijera estas palabras, dice el versículo 14 que entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Por ese motivo, dicen algunos, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que Moisés. Podemos cambiar la voluntad de Dios. Podemos cambiar los planes de Dios, sean cuales sean. Bueno, de nuevo, hay que aclarar que el problema con ese tipo de postura es que le quita a Dios del trono y sienta al hombre en su lugar, convirtiendo al Altísimo en un peón que debe hacer todo aquello que se le pida en la oración o en intercesión. Eso no cuadra con la revelación que tenemos en las Sagradas Escrituras. Yo mismo, sin ser consciente de ello, había creído esto al comienzo de mi ministerio cuando oré por una ancianita enferma. He contado este testimonio en algunas ocasiones para aclarar lo que aprendí en aquella ocasión. Y hoy quiero compartirlo con todos.
Me pidieron que orase por aquella ancianita y oré. Oré con toda la fe de la que era capaz, que no era poca. Tanta que yo estaba absolutamente convencido de que Dios añadiría vida a aquella pobre mujer enferma. Oré afirmando mi absoluta fe en el poder de Dios para hacer cualquier cosa que le pidiésemos. Oré en voz alta para que toda la familia escuchara. Oré creyendo las Escrituras, en las que se afirma que si tenemos fe como un grano de mostaza, trasladaríamos los montes al corazón del mar. Pero no sucedió lo que yo pensaba que debería suceder. Mi error fue creer que mi fe es todo cuanto yo necesitaba. Os preguntaréis, bueno, ¿qué otra cosa necesita un cristiano para orar por un enfermo sino fe? La respuesta es sencilla, hermanos. Además de fe, yo podía haber contado con Dios. Podía haber recordado que los pensamientos de Dios son más altos que los míos y que mis caminos no son los suyos, como enseña Isaías en el capítulo 55:8. Pero no consulté a Dios. Di por sentado que conocía su voluntad y la verdad es que no era así. Yo centraba la voluntad de Dios en que debemos orar con fe, pero no en el objeto de la oración. ¿Era la voluntad de Dios sanar a aquella mujer? Tenía que haberle consultado al respecto. Si lo hubiera consultado, tal vez Dios me hubiera mostrado cuál era su plan con aquella viejita, en cuyo caso yo la hubiera preparado a ella y a la familia para aceptar su partida. En vez de afirmarles con absoluta prepotencia que sería sanada en el poder de Dios. Como si el poder de Dios lo manejase yo. Con la consiguiente frustración de toda la familia, ¿no?, al contemplar su muerte. Con toda seguridad, los planes de Dios fueron distintos a los míos. Yo pensé que Dios aprovecharía aquella ocasión para dar testimonio de su poder a la familia. Pero no fue así. Dios tenía otros planes que yo desconocía. Dios había determinado en su soberana voluntad que las aflicciones de aquella pobre ancianita habían llegado ya a su colmo. Ya se habían cumplido todas las aflicciones que ella había soportado en esta vida y Dios quería otorgarle el descanso eterno, llevándosela con él a la gloria. Además, Dios tenía otro motivo por el cual no la sanó, conforme a mi oración de fe. Dios quería enseñarme a mí una gran lección. Y de cierto que me la enseñó. A veces he pensado si las motivaciones de mi corazón en aquella ocasión no era precisamente hacer de alguna manera alarde de mi fe delante de la familia. Sé que no era consciente de ello, al menos en aquel momento. Aunque, como digo, a veces lo he llegado a pensar. Sea como fuere, ya le pedí perdón a Dios por si acaso. Ahora, yo no tuve en cuenta a Dios. No tuve en cuenta su voluntad concreta para aquella ancianita. Y debía haberlo hecho. Me tomé el atrevimiento de pensar que Dios debía actuar como yo pensaba que debía hacerlo. No respeté a Dios. Inconscientemente, yo estaba esperando que Él respetase mi oración. ¿Se dan cuenta de cuán absurda es la postura humana a veces? Aquel día aprendí una tremenda lección que no olvidé ni olvidaré jamás. Me refiero a la obligación de tener en cuenta la soberanía de Dios. En aquel momento, aquella experiencia me ocasionó una auténtica crisis de fe. Pero tiempo más tarde, yo me propuse estudiar el tema más en profundidad. ¿Qué había fallado? Si Dios tiene poder para sanar, y si yo tenía fe
y creía de corazón que Dios la iba a sanar. ¿Por qué no ocurrió lo que yo esperaba? Y entonces descubrí que nadie tenía más fe que Cristo mismo. Y el Señor Jesús jamás hizo nada sin consultar antes con el Padre. Antes de cualquier cuestión importante, se apartaba y oraba. Antes de escoger a los apóstoles, pasó la noche orando. Cuando iba a sanar a Lázaro, oró al Padre. Cuando estuvo en angustia en Getsemaní, sabiendo la tortura y la muerte que le esperaba, acudió al Padre, dándonos ejemplo para que siguiésemos sus pisadas, como enseña el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:21. Cristo, a pesar de estar sufriendo una profunda depresión, una terrible angustia, no obró con independencia del Padre. Así nos lo muestra las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 26, versículo 39. Veámoslo. Mateo 26, 39. Dice la palabra del Señor ahí. Mateo 26, 39. Que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo como hombre deseaba no tener que pasar por toda aquella experiencia que le esperaba. Pero se mostró respetuoso y aceptó la decisión del Padre por encima de la suya propia. Y siempre fue así en Cristo. ¿No debiéramos nosotros hacer lo mismo? Fíjense en Juan capítulo 5, versículo 30. Antes de ir a Juan capítulo 5, versículo 30, fíjense en el versículo 38, en el versículo anterior del que hemos leído en Mateo 39. Mateo 26, 39. Ahora leamos en Mateo 26, 38. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Terrible, ¿no? Estaba en una angustia enorme. Aún así se tomó el tiempo para consultar con el Padre. Padre, por favor, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cuán diferente es la manera en que nosotros actuamos. Juan capítulo 5, versículo 30, dice la palabra del Señor, que le dijeron, capítulo 5, 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Él era Dios, pero fíjese cómo se somete a la voluntad del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo no juzgaba según su propia voluntad, no actuaba según su propia voluntad, sino según la voluntad del que lo envió. ¿Cuán diferente sería el testimonio de la Iglesia si todos los cristianos priorizásemos la voluntad del Padre por encima de la nuestra? ¿No creen? Me resulta de verdad repugnantemente chocante y grotesco escuchar algunas oraciones que parecen poner a Dios de rodilla. Algunos cristianos no entienden que jamás serán dioses, pero actúan y hablan como si ellos mandaran a Dios. Ni aun cuando estemos sentados en los lugares celestiales con Cristo, llegaremos a ser dioses. Nunca. Porque no somos dioses, somos seres humanos. Y seguiremos siendo seres humanos. En Juan capítulo 8, versículo del 28 al 29, un poquito más adelante, Juan 8 del 28 al 29,
le dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y escuchen bien, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, yo podría predicar sobre este texto solo durante mucho tiempo. No hago nada por mí mismo. Eso lo dice el Señor Jesús. Dios hecho hombre. Sin embargo, nosotros que somos meros hombres, actuamos por nosotros mismos. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Oh, qué hermoso. Repito, ¿no debiéramos nosotros hacer lo mismo? Hablar lo que Dios nos enseña. Como Pedro dice, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Porque el que me envió está conmigo, dice el Señor. Y si nos preguntamos los cristianos, ¿está Dios con nosotros? La respuesta debe ser sí. Dios está con nosotros. No nos ha dejado el Padre. Cristo dice: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Será que alguna vez dejamos de sentir la presencia de Dios porque no estamos haciendo lo que le agrada? Tenemos que reflexionar en estas cosas, porque están escritas para nuestra enseñanza. Cristo siempre contaba con el Padre, en todo. Ninguno de nosotros debiéramos hacer nada por nosotros mismos, sino lo que vemos en Cristo. Antes, cité al apóstol Pedro, que dijo que Cristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Todos los cristianos debiéramos hablar lo que oímos de Él, pero asegurándonos por las Escrituras que realmente son palabras de Dios. Y no, como muchos hablan, Dios dice, y comentan cosas que Dios no ha dicho. Oyendo a algunos creyentes, pareciera que son ellos los que hacen y responden la oración mediante su propio poder. En cambio, Cristo, a pesar de ser Dios y tener auténticamente poder sobrenatural, no hizo nada sin contar con el Padre. Siempre contó con la soberanía del Altísimo. Algo que muchos no tienen en cuenta. Yo no la tuve cuando oré por aquella pobre ancianita, dando por sentado que mi fe era todo cuanto yo necesitaba. Y me equivoqué. Pero aprendí la lección. Dios nos ha dado claras instrucciones en las Sagradas Escrituras. Nos ha dicho que creamos en Él y su poder, que oremos con fe. Pero eso no significa, bajo ningún concepto, que Él esté a nuestro servicio, sino nosotros al suyo. Nosotros debemos estar al servicio de Él. Realmente Pablo fue excarcelado en aquella ocasión. Sin embargo, Pablo volvió a estar otra vez encarcelado y en aquella ocasión no fue liberado. El apóstol fue ejecutado. Por ser ciudadano romano no le crucificaron, pero fue decapitado. Le cortaron la cabeza con una espada. Y yo me pregunto, ¿habría orado el apóstol por su liberación también en esa ocasión? Casi con toda seguridad que sí, al menos al principio. Pero llegó un momento en el que el apóstol supo que de aquella situación no saldría con vida. Y digo esto por las palabras que dirigió al pastor Timoteo, su colaborador, en
la segunda carta a Timoteo, en la que ya se despedía de su discípulo, sabiendo que no volvería a verlo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8, segunda de Timoteo 4, del 6 al 8, dice el apóstol ahí, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Ya él lo sabía. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Así como supo en su primer encarcelamiento que saldría libre, también supo en el segundo que de esa no le libraba Dios. Pero a la luz de eso debemos preguntarnos, ¿qué cambió? ¿Perdió Dios su poder? De ningún modo. ¿Perdió Pablo su fe? Tampoco. Las palabras de despedida que hemos leído lo demuestran claramente, sobradamente. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué consistió el cambio? ¿Por qué en esa ocasión no lo libró el Señor? Fíjense en el texto de hoy, Filipenses 1, del 19 al 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora, hermanos, el pasaje no termina ahí, sino que sigue diciendo, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjense que es muy interesante esta frase del apóstol Pablo, porque en realidad en el verso 19 y la primera parte del versículo 20, él está expresando, como él mismo dice, su anhelo y esperanza. Pero en la segunda mitad del versículo 20 reconoce que Dios es soberano y sea como fuere, Cristo sería honrado y glorificado o magnificado, como él dice, en su vida y en su liberación o en su muerte. De modo que el apóstol tenía la esperanza de ser liberado, pero estaba abierto a la posibilidad de que Dios tuviese otros planes. Y esto es lo que a muchos le falta. Dar lugar a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. Abrirse a la posibilidad de que los planes de Dios no sean como los nuestros. Respetar la soberanía de Dios. Lo único que de verdad le importaba al siervo de Dios, a Pablo, es que Dios mismo fuera glorificado. Así que la diferencia entre la primera y la segunda vez que Pablo estuvo encarcelado y en sus oraciones consistió en que el plan de Dios, el plan que Dios tenía para su vida era distinto. En la primera ocasión el plan de Dios era librarlo, para que el apóstol no muriera avergonzado por falsas acusaciones. Además, aún le quedaba ministerio que terminar. Pero en la segunda ocasión Pablo había cubierto su cota de servicio a Dios y Dios quiso librarlo de las aflicciones del tiempo presente, que no son comparables con la gloria venidera, como dice el mismo Pablo en Romanos 8, 18. Esta es la gran enseñanza que nos deja el apóstol en este hermoso pasaje. Nuestros deseos, anhelos y esperanzas deben ser siempre sometidos a la soberana voluntad de Dios. Porque nosotros no estamos por encima de Dios, ni Dios está por debajo de nosotros. Dios no existe para servirnos a nosotros, sino nosotros para servirle a Él.
Quisiéramos que Dios siempre nos concediera las peticiones de nuestro corazón. Pero la verdad es que no siempre es así. Tú lo sabes y yo lo sé. Aún así, algunos insisten en que todo lo que pidamos, Dios lo tiene que hacer. Y a pesar de que cumplamos con las condicionantes que encontramos en la Escritura, esto no siempre va a ser así. Yo les pongo algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, en el Salmo 37, del 4 al 5, un salmo muy conocido. Ustedes saben que dice ahí el salmista, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Es esto verdad? Sin duda. Sin embargo, ¿quiere decir eso que Dios siempre nos concederá las peticiones de nuestro corazón? No, no quiere decir eso. Algunas personas interpretan pasajes de este tipo como promesas de Dios. He aquí una promesa de Dios. No, Señor, esto no es una promesa de Dios. No es Dios quien nos está diciendo esto. Es el salmista, es David. Pero es que David estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo inspiró que esas palabras quedaran registradas en la Biblia. Pero quien las escribió fue David. Y él habla de manera genérica. Él habla según su propio testimonio. ¿Quiere decir eso que no es verdad lo que dice David? No, no estoy diciendo eso. Digo, ya he dicho que es verdad y que generalmente se cumple. Pero recuerden que es un testimonio de David, no una promesa de Dios. Y esa es la cuestión, esa es la diferencia. Como si, imagínense, cogemos el Salmo 118, versículos 16 y 17, donde el mismo David dice, la diestra de Jehová es sublime, la diestra del Señor hace valentía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Bueno, ¿significa eso que David no moriría? Sí, así es. En aquella ocasión, David no murió. Enfrentó una durísima batalla con sus enemigos y no murió en ella. Vivió para contarlo, para contar las maravillosas obras del Señor. Pero tomar ese texto como una promesa de Dios para afirmar que no moriremos es un error de infantilismo teológico. No es correcto. Hay que saber lo que es una promesa de Dios y hay que saber lo que es un testimonio de alguien, de un personaje bíblico. Este estudio no pretende minar vuestra fe en Dios, ni vuestra fe en el poder de Dios, sino todo lo contrario. Es para que aprendamos que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a respetarlo por encima de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestros planes. Algunos grupos religiosos quieren hacerte creer que Dios está a tu servicio, que el único propósito de Dios no es otro que hacerte feliz, concederte todas las peticiones de tu corazón. Perdón, tengo una mala noticia para vosotros, para los que creen eso. Debo decirle que eso no es verdad. No podemos manipular a Dios. Ni tan siquiera debieras intentarlo, porque es una enorme falta de respeto. Con este pasaje entendemos que Dios es Dios. Me refiero al pasaje de hoy, Filipenses 1 del 19 al 20. Dios es Dios, nosotros no somos dioses. Que Dios es tan poderoso, eso es lo que nos enseña este pasaje. Que Dios es tan poderoso, que ni la iglesia con todas sus oraciones pueden manipularlo. Como algunos te quieren hacer creer. Si un predicador te dice que Dios está obligado a hacer alguna cosa, te está mintiendo. O que no puede hacer tal cosa, te está mintiendo. Por ignorancia o por interés, pero no te está diciendo la verdad.
Porque Dios es Dios. Dios es soberano y todopoderoso. Nosotros no. De modo que cuando ores, sea por la razón que sea, ten en cuenta a Dios. Siempre ten en cuenta a Dios. Debes respetar la soberana voluntad de Dios. Antes de decirle a alguien, yo sé que vas a ser sano, consulta primero a Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para esa persona? No dejes de orar. Hazlo con toda confianza y como siempre, sabiendo que de ahora también será magnificado Cristo, sea que te conceda la petición que le haces o no. Y eso es lo único que importa. Que sea magnificado Cristo, no tú. Mucha gente está padeciendo por causa del coronavirus. Muchas personas han perdido a seres muy queridos. E incluso muchos cristianos están enfrentando el dolor y la muerte. El tema del sufrimiento siempre ha sido un problema difícil de enfrentar para todos y de aceptar para algunos. Hay pocas cosas, por ejemplo, que duelan más, que afecten más a un ser humano que el sufrimiento que causa la enfermedad de un hijo, por ejemplo. Porque de alguna manera estamos más preparados para enfrentar la despedida de un padre o una madre que de un hijo. Personalmente, me ha bendecido muchísimo el testimonio de la hermana Isabel de Bogotá. Cuando conocimos de ella por la petición que nos hizo de oración por la sanidad de su hija Antonella, ella nos contó cuán mal lo pasó luchando contra toda esperanza, hasta que entendió que la fe en Dios vence aún a la misma muerte, trasciende la muerte. De modo que cuando ella supo que si Dios se llevaba a Antonella, su hija querida, dejaría de pasarlo mal y que estaría esperándola en la gloria, se rindió a Dios. Se rindió a su voluntad soberana y la entregó a Dios. Cuando ella dijo eso, a mí los pelos se me erizaron. A partir de ahí, todo cambió. Como Pablo, ella también anheló la sanidad y hasta ahora Dios la está sanando, Antonella. De lo cual estamos muy, pero que muy agradecidos a Dios. Además, como está escrito, hermanos, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Pero Dios ha querido que siga disfrutando de Antonella, que sigamos disfrutando de Antonella. Es una niña preciosa, con un corazón para las cosas de Dios impresionante. Canta hermoso. Y nosotros nos gloriamos en Dios, porque Dios la ha dejado todavía con nosotros. No sabemos por cuánto tiempo, como tampoco sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar de nuestros seres queridos, ni sabemos cuánto tiempo ellos podrán disfrutar de nosotros. Lo importante es que podemos decir, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y esto es lo que distingue a la fe cristiana de cualquier otra. Me refiero a la esperanza, la cual nos ayuda a enfrentar el sufrimiento sabiendo que tiene un final. Este coronavirus tiene un final. Esta pandemia tiene un final. El ateísmo, no ayuda a nadie. Le roba todo sentido a la vida y le quita la esperanza, lo sumerge en la desesperanza al ser humano. En cambio, la fe en Cristo es absolutamente distinta. Solo que no debemos confundir la fe
con el creer que podemos manipular a Dios, con creer que podemos robarle su soberanía. Él es el Dios creador y sustentador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. No pretendamos manipular a Dios. No quieras convertirlo en tu criado. Eres tú quien debe servir a Dios y no al revés. ¿Serás capaz de entender la palabra de Dios? ¿Dejarás de comportarte como un crío mal criado, mal educado? ¿Exigiéndole a Dios hacer tu voluntad? ¿Dejarás de quejarte porque Dios no te responde? ¿Qué harás si no te responde? ¿Abandonarás la fe si Dios no hace lo que tú quieres? Y si hace lo que tú quieres, ¿qué clase de Dios es? Si Dios siempre te concediera las peticiones de tu corazón, Él no sería el Dios de la Biblia. Recuerda que quien dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, no fue Dios, sino el diablo, en Mateo 4:9. Quiero compartir un texto que quiero dejar en vuestro corazón, porque es un texto que muestra esperanza. Salmo 46, del 1 al 3. Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cantemos con el salmista, como está escrito en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, Dios es todopoderoso y soberano. Es nuestro Dios. Él es Dios todopoderoso y soberano. Nosotros no. Nosotros debemos amarle, obedecerle, respetarle, servirle con integridad. Como siempre, también ahora será Cristo magnificado. Sea que responda a nuestra oración o no, por vida o por muerte, da igual. Cristo será magnificado y en eso debemos gloriarnos. Si somos realmente hijos de Dios, en eso debemos gloriarnos. Oremos. Pidámosle a Dios que Él nos ayude a entender su palabra. Padre del cielo, te damos gracias. Soberano y todopoderoso Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, en espíritu y en verdad. Reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu señorío, y nos ponemos a tu servicio, Señor. Disponemos nuestros corazones para servirte, para someternos a tu voluntad, sea la que fuere, Señor, sabiendo que tú tienes poder para levantarnos aún de la misma muerte. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre por los siglos
de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Esta pandemia pasará. La humanidad ha pasado por pandemias anteriores y las hemos superado. Esta también la superaremos. Dios está con nosotros, hermanos. Y si alguno de nosotros no la supera, sabemos que iremos con el Señor y Cristo será magnificado. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. No pierdan la fe, pero busquen la fe genuina en la Escritura. No crean cualquier cosa. Estudien la palabra de Dios. Medítenla. Reflexionen sobre ella. Porque no todo lo que se dice en nombre de Dios es conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense unos a otros, sin manos, sin abrazos, con mascarillas. Dios les bendiga, mis hermanos.